Un día estaba cruzando un puente y vi a un hombre de pie junto al borde del puente, a punto de saltar. Esa es la forma como un comediante de Estados Unidos empieza una historia que hoy quiero compartir con ustedes. Él continúa. Yo corrí y le dije, detente, no saltes. ¿Por qué no debería hacerlo?, preguntó él. Bueno, hay muchas razones por las cuales vale la pena vivir. ¿Cómo cuáles? Bueno, ¿crees en Dios? Dijo que sí. Y yo respondí, yo también. ¿Eres cristiano o budista? Cristiano. Yo también. ¿Eres católico o protestante? Protestante. Yo también. ¿Eres episcopal o menonita? Menonita. Vaya, yo también. ¿Eres de la iglesia menonita de Dios o de la iglesia menonita del Señor? Iglesia menonita de Dios. Yo también. ¿Eres de la iglesia menonita de Dios original o de la iglesia menonita de Dios reformada? Iglesia menonita de Dios reformada. Yo también. ¿Eres de la iglesia menonita de Dios reformada, Reforma de 1879? ¿O de la iglesia menonita de Dios reformada, Reforma de 1915? Él respondió, Iglesia menonita de Dios reformada, Reforma de 1915. Y yo dije, ¡muere, hereje! Y lo empujé del puente. Esta historia de Emo Phillips nos recuerda que las divisiones en el cuerpo de Cristo no tienen sentido. En el mundo lleno de violencia, guerras y polarización, las divisiones en el cuerpo de Cristo son un escándalo. Miremos qué nos dice la Escritura al respecto. Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 133. Vean qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Es como el buen perfume que corre por la cabeza de los sacerdotes y baja por su barba hasta el cuello de su ropaje. Es como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Sión. Allí es donde el Señor envía la bendición de una larga vida. A través de este pasaje vemos cómo la unidad es una realidad visible, es una realidad atrayente y es una realidad que podemos recibir en el pueblo de Dios. El Salmo 133 hace parte de una colección de salmos, son 15 en total. Esta colección es conocida como Salmos Graduales. El primer salmo de ese grupo, el Salmo 120, expresa el dolor de la discordia, de un conflicto mal solucionado, el dolor de la hostilidad y de la violencia. El Salmo 133, que está al final de esta colección, responde a la pregunta de ese Salmo 120. ¿Cómo hablar de paz cuando la sociedad donde vivimos escoge la guerra? ¿Cómo vivir de una forma diferente cuando la sociedad a nuestro alrededor prefiere la polarización, las divisiones, la fragmentación? Esta colección, como dije antes, llamada Salmos Graduales, era probablemente usada por los peregrinos que, habiendo pasado por la crisis del exilio, irían a Jerusalén, al templo, para celebrar uno de los festivales mayores. Como ustedes recuerdan, el templo era ese lugar donde la presencia de Dios habitaba y el mundo espiritual estaba completamente en comunión con el mundo físico, el mundo material. Era el lugar donde podríamos encontrarnos con Dios en perfecta armonía, en perfecta comunión con Dios mismo, pero también entre los miembros de nuestra comunidad.
Estos salmos, los salmos graduales, eran salmos muy breves, muy pequeños. Eran canciones que al cantarse ayudaban a recordar y a cimentar en la mente de cada persona que cantaba aquellos valores y creencias fundamentales para la vida del pueblo que ahora vivía en exilio. En contextos de sufrimiento, de violencia y de opresión como aquellos que vivía el pueblo de Israel durante el exilio en Babilonia, estos salmos eran fundamentales para recobrar esperanza, para saber cómo vivir en medio de la opresión y de la persecución. Y es allí donde aparece este salmo, el Salmo 133. Aunque algunas versiones no traducen la primera palabra después del título, Hiné, mira, en hebreo, esta palabra es muy importante. El texto nos invita a mirar, a observar. De esta manera nos indica que la unidad del pueblo de Dios no es algo espiritual meramente, ni algo que solamente disfrutaremos después de morir en la vida eterna. La unidad del pueblo de Dios, de acuerdo al pasaje, es una realidad que podemos palpar, que podemos ver, que podemos experimentar aquí y ahora. Es tal vez por eso que en la iglesia primitiva, líderes como Tertuliano en el siglo II decían: mirad cómo se aman. El amor, la unidad, era una evidencia del obrar de Dios en medio de la comunidad. La unidad es una bendición que atrae bendiciones. Es vida plena que se prolonga. Es aroma que se difunde. Es rocío que impregna. Así como un olor agradable te atrae, la unidad del pueblo de Dios es algo que todo el mundo anhela experimentar y que se vuelve irresistible cuando se encuentra. Recuerdo cuando mi madre preparaba una comida especial que olía delicioso en casa. En ese momento yo quería llegar al comedor para disfrutar de ese plato tan exquisito que ella había preparado. Olía delicioso, me atraía. Así es la unidad. Muy diferente a lo que ocurre cuando encuentras un conflicto mal manejado, cuando hay divisiones y fragmentación. Es el equivalente a un olor terrible que tan pronto percibes, quieres dejar atrás, quieres salir corriendo y olvidarlo por completo. La unidad, al encontrarse en medio de un mar de discordia y conflicto, es algo que no queremos perder. Es un aroma agradable que queremos seguir disfrutando. El pasaje habla de cómo el aceite y el rocío desciende. El aceite desciende hasta la franja de la vestidura del sacerdote, donde se encontraba el pectoral con las piedras preciosas que simbolizaban las tribus de Israel. El rocío, que trae frescura y fecundidad, desciende desde el monte Hermón, cubriendo los montes de Sión. Así ha de ser la unidad de los israelitas. Es dada por Dios, es recibida por el pueblo. La unidad verdadera no se puede construir ni es lograda por acuerdos humanos sobre doctrinas o prácticas. La unidad verdadera es un don, un regalo que desciende de Dios. La unidad no se puede entonces confundir con uniformidad, con el equivalente a una esfera perfecta. No, la unidad se parece más a un poliedro, donde cada persona, cada comunidad, cada iglesia trae sus diferencias
para formar, gracias al don perfecto, al regalo de la unidad que viene de Dios, una comunidad de amor, de reconciliación, de paz y de bendición para el mundo que nos rodea. El Salmo 133 describe la realidad de la unidad. Y aquí podemos preguntarnos, ¿cómo recibir ese don, ese regalo llamado unidad de parte de Dios? Esa respuesta la encontramos en el Nuevo Testamento en varios pasajes. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 14 dice: sobre todo revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Y más adelante encontramos en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 en adelante: queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Conocer a Dios inmediatamente nos lleva a amar. Amar hace parte de la comunidad y es lo que permite experimentar ese don perfecto que llamamos unidad. Es por eso que Henry Nouwen decía que la comunidad es primero que todo una cualidad del corazón. Cuando tú eres transformado, amas, y eso se traduce en perfecta unidad. Este año estamos conmemorando los primeros 500 años del movimiento anabautista, y el evento de conmemoración tiene el título La valentía de amar. Amar es un acto de coraje, de valor. Es un don de Dios que se traduce en unidad. Divisiones en el cuerpo de Cristo son como un olor que repele a los demás. En cambio, la unidad de la Iglesia atrae a otros al evidenciar un amor sobrenatural que une a los discípulos en armonía a pesar de sus diferencias. Oremos para que los siguientes 500 años de historia del movimiento anabautista estén marcados por el amor, la reconciliación y el don de la unidad que atraiga a quienes están cansados de un mundo que se destruye en medio de divisiones, nacionalismos, polarizaciones políticas y guerras interminables. Que así sea.